Vamos a comenzar por el ejercicio número 1. Dice así: sea la función f de x igual a x cuadrado menos 14x más 49 partido x menos 7. Hallar su dominio y su continuidad. El apartado B es encontrar si es derivable, su campo de derivabilidad y el valor de la derivada. Y el último apartado, el apartado C, dice lo siguiente: hallar los máximos y mínimos globales de esta función en el intervalo cerrado y acotado 0, 10. Muy bien, lo primero que vamos a hacer es simplificar la expresión racional de la función. Para ello observemos que por el mal llamado binomio de Newton, si desarrollamos x menos 7 al cuadrado, será x cuadrado menos el doble de x por 7, 14x, más el cuadrado de 7, 49. Es decir, precisamente el numerador. Por tanto, f de x será igual a x menos 7 al cuadrado partido x menos 7. Pero con la salvedad de que esto es cierto siempre que x sea diferente de 7, ya que evidentemente, como se nos ha dado la expresión racional, no podemos dividir por 0. Bueno, pues yendo un paso más allá, esto sería x menos 7 si x es diferente de 7. Por tanto, si consideramos la función lineal x menos 7 definida en toda la recta real, la restricción de esta función al conjunto R menos 7 es precisamente la función f. Todas las propiedades de f se pueden deducir de las propiedades de g. ¿Cómo? Bien, es muy sencillo. En primer lugar, dominio. El dominio es R menos 7, por lo que hemos considerado. La continuidad se va a dar en todo su dominio, ya que al fin y al cabo se va a tratar de una función lineal. Así que la continuidad también será válida en el conjunto R menos 7. En cuanto a la derivada de f será la misma que la derivada de g, es decir, 1, y existirá, como ya hemos visto, siempre que x sea diferente de 7. Y por último, los máximos y mínimos globales en 0, 10. Si representamos la función lineal x menos 7, bastará con obtener 2 puntos para tener su gráfica. Concretamente, vamos a obtener los puntos de corte con los ejes coordenados. El primer punto sería el 0, 7 sobre el eje de abscisas, y sobre el eje de ordenadas tendríamos, el 7, 0, y aquí sería el 0, menos 7. Muy bien, se puede observar de manera inmediata que existen máximos y mínimos globales en 0, 10. Y serían precisamente, mínimo global se alcanzaría en 0 y su valor sería menos 7, y el máximo global se alcanzaría en 10 y su valor sería 3, que es la sustitución en la fórmula de la función de 10. 10 menos 7, 3. Vamos a seguir con el ejercicio número 2 del examen. Es el siguiente: sean las funciones f de x igual al logaritmo de la raíz de x y g de x igual a x por e elevado a x menos 1, hallar lo siguiente. La composición de f y g. El límite cuando x tiende a 1 de f de x partido g de x. La integral la integral indefinida de g de x, y el último apartado es la integral indefinida de f de x. Muy bien. La composición de g con f es relativamente sencillo. Recordemos que la composición de dos funciones, f círculo g o g compuesta con f, consistiría en una nueva función
que partiría de las transformaciones de G y a continuación aplicaría las transformaciones de F. En este caso sería simplemente F de G de X, es decir, F de X por E elevado a X menos 1 menos 1. Muy bien, en este caso F es el logaritmo de la raíz de X, es decir, sería el logaritmo de la raíz de esta expresión, quedando logaritmo de la raíz de X por E elevado a X menos 1 menos 1. Veamos el apartado B. El apartado B es el límite del cociente de F y G, es decir, del logaritmo de la raíz de X partido X por E elevado a X menos 1 menos 1. Si sustituimos directamente, obtenemos logaritmo de la raíz de 1 partido 1 por E elevado a 1 menos 1 menos 1. Operando, quedaría logaritmo de 1, que es 0, E elevado a 0, que es 1, por 1, que es 1, menos 1, 0. Quedaría una indeterminación. Para salvar esta indeterminación, podemos aplicar la regla del L'Hopital. La primera regla del L'Hopital. ¿Cómo? Vamos a ver. Recordemos que la regla del L'Hopital se aplica de la siguiente manera. Si tenemos dos funciones, f y g, definidas en un intervalo de la recta real, no vacío, y consideramos que f y g, o demostramos que f y g son derivables en ese intervalo menos un determinado punto del intervalo, ¿vale? Si existe el límite cuando x tiende a del cociente de las derivadas, entonces será igual al límite cuando x tiende a del cociente de la función, siempre y cuando tal límite del cociente de las derivadas sea o bien un número real, L, o bien más menos infinito. Procedemos. Vamos primero a derivar f y g, hacer el cociente y a continuación aplicar el límite. Bueno, vamos a usar la regla de la cadena. Logaritmo de la raíz de x. Bien, derivaríamos la raíz de x, que es 1 partido 2 raíz de x, y luego derivaríamos el logaritmo, que es 1 partido x, y colocaríamos 1 partido raíz de x. Muy bien, ahora derivamos esta expresión, que es, en su aspecto más externo, una diferencia. Es decir, tendríamos que derivar esto y restarle la derivada de esto otro. La derivada de esto, la derivada de un producto, sería derivada del primero, 1, por el segundo sin derivar, más el primero, x, por la derivada del segundo. Muy bien, la derivada de e elevado a x menos 1 sería la derivada de x menos 1, que es 1, poniendo luego e elevado a la misma función. Es decir, sería esto. Evidentemente, la derivada de la constante 1 sería 0 y se quedaría reducido a esto. Bien, vamos a simplificarlo un poquito. Antes de operar, raíz de x por raíz de x sería x. Así que quedaría así, 2x. Y aquí podemos sacar factor común e elevado a x menos 1. De manera que aquí quedaría 1 más x. Muy bien, ahora volvemos a sustituir y aquí arriba me daría 1/2. Y aquí debajo me daría 2, ya que e elevado a 1 menos 1 sería e elevado a 0, que es 1. Y aquí ponemos 1 más 1, que sería 2, 1 por 2, 2. Hacemos esta división y el resultado sería 1/4. Sigamos con el apartado C. La primitiva de g de x. Una primitiva de g de x, todas las primitivas de g de x, la integración indefinida, en resumen. Bien, sería la integral indefinida de x por elevado a x menos 1 menos 1 diferencial de x.
aplicando la linealidad de la integración indefinida, tenemos reducido esta expresión a estas otras dos. Esta de aquí es muy sencilla, la primitiva de 1 sería obviamente x. Una primitiva de 1, ¿vale? Esta otra tendríamos que hacerla por partes, ya que es un polinomio por una expresión exponencial. Bien, aquí la cuestión es elegir bien las partes. Lo haremos de la siguiente forma. La parte u, que será la parte a derivar, será x. Y la parte diferencial de v, que será la parte a integrar, será e elevado a x menos 1 diferencial de x. Bueno, si derivamos u respecto de x, el resultado será 1. Y si hacemos la integración indefinida de esto, el resultado será e elevado a x menos 1. Es sencillo. Vamos a ver. ¿Por qué es elevado a x menos 1? Bien. Voy a hacer un inciso para que quede claro por qué da ese resultado la integración de e elevado a x menos 1. Si hago un cambio de variable, t, igual a x menos 1, al derivar t respecto de x me dará 1. Así que la diferencial de t será igual a la diferencial de x. Si sustituyo en la expresión de e elevado a x menos 1 diferencial de x, integración indefinida, quedaría e elevado a t diferencial de t. Y obviamente la integración de esto es e elevado a t más una constante, integración indefinida. Al deshacer el cambio de variable quedaría e elevado a x menos 1 más c. ¿De acuerdo? Bien. Bueno, retomamos la integración por partes. Una vez elegidas las partes y efectuados los procesos de derivación e integración, esto quedaría reducido a u por v, es decir, x por e elevado a x menos 1, menos la primitiva de v diferencial de u. Bien, aquí podemos observar como al ser diferencial de u diferencial de x igual a 1, diferencial de u y diferencial de x es lo mismo, ¿no? Por lo tanto, esto quedaría así. ¿De acuerdo? v diferencial de u. Bueno, nos vuelve a salir precisamente la misma integral que antes he puesto. Por lo tanto, esto sería x por e elevado a x menos 1 menos e elevado a x menos 1 más una constante. Simplificando un poco, quedaría e elevado a x menos 1 por x menos 1 más la constante. ¿De acuerdo? Bien, vamos a proceder a hacer el apartado último de esta pregunta. El apartado D. Se trata ahora de encontrar las primitivas del logaritmo de la raíz de x. Esta también la vamos a hacer por partes. Vamos a elegir como parte para derivar el logaritmo de la raíz de x. Y como parte para derivar la diferencial de x. No hay mucha más libertad. Si derivamos diferencial de u respecto de x, diferencial de u partido diferencial de x, la derivada de u respecto de x, obtenemos, ya lo hemos visto antes, esta expresión, utilizando la regla de la cadena de nuevo. Es decir, hacemos la derivada de raíz de x, que sería esto, y luego hacemos la derivada del logaritmo, que es 1 partido de x, pero colocando su argumento, es decir, raíz de x. Simplificar esto como antes nos daría así. Bien, la primitiva o una primitiva de diferencial de v sería, en relación a x, sería x, ¿vale? Muy bien, hacemos de nuevo u por v, es decir, x por logaritmo de raíz de x menos v diferencial de u, es decir, x partido 2x diferencial de x. Simplificamos x logaritmo raíz de x menos 1/2 diferencial de x y terminamos el ejercicio obteniendo esta expresión,
x por el logaritmo de la raíz de x menos un medio de x más la constante.